Hola, buenos días, bienvenidos a Beablack Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal: Delta 12, Akai Foku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro del canal. El protagonista del mundo de Yu-Gi-Oh! Podría ser la misma persona. Capítulo 41: Equipo sustituto de sangre. ¿Qué es eso? Los 5 ancianos no habían prestado atención a esta carta y el juego no explicó su efecto después de que se activó. Otra tortuga catapulta apareció en el campo. Era el mismo stand. Tortuga eyectora. Poder de ataque 1200 cartas de la mano de Yujimoto. 6-5. Las dos grandes tortugas se miraron fijamente. Con razón dijiste que no era necesario eliminar ese hechizo de área. Las dudas dentro del castillo finalmente fueron resueltas. Una tortuga catapulta con solo 1200 de poder de ataque no puede atravesar mis defensas. No puedo discutir eso, insistió obstinadamente el pingüino. Voy a usar la habilidad especial de tortuga catapulta. Sacrifica un monstruo que controle si tu adversario recibe daño igual a la mitad de su arc. Aunque lancemos a todos los monstruos a tu campo, no nos harán daño. El pingüino dijo con una mirada desdeñosa. El juego sonrió con confianza. Al oír esto, los 5 ancianos inmediatamente sintieron un presentimiento. Puedes pagar 500 puntos de vida para invocar de modo normal un monstruo. Este efecto solo se puede activar durante tu main fase y la battle fase de tu adversario. Tampoco tiene límite en el número de rondas. Los 5 ancianos se sobresaltaron instantáneamente. La atención de todos se centró en el juego. Juegos Muto. LP 4000-3500. Parte roja. Poder de ataque 1300. Juegos Muto. LP 3500-3000. Robot con engranaje amarillo lo siguió de cerca. Parte amarilla. Poder de ataque 1200. Al llegar aquí, los 5 ancianos de repente se dieron cuenta de algo. ¿Significa que tienes 3 conjuntos de estos monstruos partes de 3 colores en tu mazo? Observa atentamente, voy a invocar otra parte verde de mi mano, y añadiré una segunda parte roja de mi deck a mi mano. Juegos Muto. LP 3000-2500 parte verde. Poder de ataque 1402. De repente, el frente del juego se llenó de enemigos y era hora de eliminarlos. Los 4 monstruos componentes fueron colocados sucesivamente en la catapulta y lanzados por la tortuga catapulta, convirtiéndose en energía pura que golpeó a los 5 ancianos. Los 5 más antiguos. LP 8000-5350. Sus puntos de salud han bajado significativamente en un instante. Junei no pudo evitar admirar a su amigo. A continuación, el juego sacó 4 monstruos parciales más del mazo a la vez. Gastaré otros 2000 puntos de salud para invocar 2 partes rojas, una parte verde y una parte amarilla en secuencia. Juego Muto. LP 2500-500 parte roja. Poder de ataque 1302 parte verde. Poder de ataque 1400 parte amarilla. Poder de ataque 1200. La última parte amarilla solo se puede sostener en la mano porque no quedan suficientes puntos de salud. Los 4 monstruos componentes fueron colocados en la catapulta. No te acerques más. Los 5 ancianos estaban aterrorizados. Pronto, los 4 monstruos también fueron lanzados. Los 5 ancianos han perdido más de la mitad de sus puntos de vida en un corto periodo de tiempo. Los 5 más antiguos. LP 5350-2750. ¿Cómo se atreve este mocoso a tratarnos así? Una vez que eliminemos tus miserables 500 puntos de vida en el próximo turno, tu cuerpo será nuestro. Jajajaja. Al escuchar las palabras de los 5 ancianos, Honouchi, que estaba cerca, entró en pánico. El partido, sin embargo, se mantuvo tranquilo. Los 5 ancianos quedaron de repente atónitos. Así es, su plan seguía siendo usar el efecto de control de mazo de la chica maga oscura para robar cartas, y había hecho los preparativos necesarios desde el principio. Capítulo 42: La gema del sabio. La muchacha maga negra le vino un ojo juguetonamente. Por supuesto, solo Yuji podía escuchar su conversación en el juego, pero parecía estar sumido en sus pensamientos. Aibo tenía esto en mente. Usaron el efecto de búsqueda mutua de los monstruos partes para comprimir continuamente el mazo, y luego dejaron que Tortuga Catapulta infligiera daño al oponente, a la vez que aumentaban el número de monstruos en el cementerio. De esta manera, al activar el efecto principal del mazo de chica maga oscura, podían robar una gran cantidad de cartas a la vez. Faraón de repente se dio cuenta y dijo que esta forma de ganar tarjetas era increíble. Activó el efecto de Game Master de chica maga oscura, técnica secreta de magia oscura, círculo del alma. Terminó de hablar, los 9 monstruos en el cementerio rodearon a la chica maga oscura, y luego ella reunió toda la energía de los monstruos y la disparó al deck de Yuji, haciendo que la gruesa pila de cartas en su deck se iluminara instantáneamente. Como tengo 9 cartas de monstruo en mi cementerio, puedo robar 9 cartas. Kaido. El juego inmediatamente sacó la pila de cartas de la parte superior del mazo. Cartas de la mano de Yujimoto. 5-14. El juego de repente elevó su mano a una aterradora cantidad de 14 cartas, lo que le dio muchas más opciones. Originalmente planeó usar el cañón catapulta mágica, pero considerando que la salud inicial del oponente era de 8000 puntos mientras que su propia salud inicial era solo de 4000 puntos, no fue suficiente para eliminar al oponente. Así que cambió a una estrategia similar llamada Blood Substitution Gear.
Aunque seguía sin poder eliminar por completo las cartas del oponente, la ventaja era que podía comprimir significativamente el mazo. Se puede apreciar lo bueno que es ahora que al mazo solo le quedan 15 cartas tras activar el efecto Deck Dominator. Invocaré a Dark Magician Bell, la líder de mi deck, a mi campo. La chica maga negra ha regresado al frente del juego. Chica maga oscura. Poder de ataque 2000. Puedes activar este efecto si controlas una chica maga oscura. Invoca de modo especial una maga oscura desde tu mano o deck. El mago oscuro apareció junto a su aprendiz, la muchacha maga oscura. Mago oscuro. Poder de ataque 2500 cartas de la mano de Yuji Muto. 14-13 Actualmente, el juego ofrece una gran cantidad de cartas, lo que permite a los jugadores jugar como quieran. Esta solo se puede activar si Mago Oscuro está en mi campo, destruyendo todas las cartas mágicas / trampa en el campo de mi oponente. Cartas de mano de Yuji Muto. 13-12% 4 yenes ve Swoosh y Swoosh. La magia del campo de los 5 ancianos se hizo añicos inmediatamente y el agua en el espacio abierto desapareció gradualmente, revelando al legendario pescador escondido en el fondo del agua. Tortuga eyectora. Poder de ataque 1200.000 Tortuga catapulta. Defensa 2200-2000. Los 5 ancianos ya sabían que no podían proteger a su monstruo. Activaré la carta de hechizo explosión del mago oscuro. El juego empleó nuevamente el mismo truco, activando la carta mágica con la imagen de la chica maga oscura impresa en ella. Parece que lo recuerdas muy bien. El efecto de esta carta solo se puede activar si controlas a chica maga oscura, destruyendo todos los monstruos boca arriba en el campo de tu adversario. Explosión de la maga oscura. La niña lanzó una bala de luz roja al lado opuesto, destrozando instantáneamente a los 2 monstruos en los 5 viejos campos de batalla. Acabemos con los 5 ancianos de un solo golpe y luego podremos recuperar el cuerpo de Honda. Honouchi saltó emocionado. No esperaba que las cosas se resolvieran tan rápido. Entonces el jugador levantó la mano y gritó a los 5 ancianos. Te atacaré directamente con maga oscura y maga oscura. Un doble ataque de magia oscura. El mago negro y su aprendiz intercambiaron una mirada cómplice, luego lanzaron ondas de energía roja juntas, que se fusionaron y se dispararon hacia los 5 ancianos. De ninguna manera. Los ataques cayeron sobre los 5 ancianos en medio de sus gritos de miedo. Explosión. Con una fuerte explosión, los puntos de salud restantes de los 5 ancianos se agotaron instantáneamente. Los 5 viejos guardias. LP 2750 0 Capítulo 43 Aimana y Honda, quien está arrodillado en el suelo. Los 5 ancianos se transformaron instantáneamente en 5 comandantes de cartas, cargando hacia el juego y sus compañeros detrás de ellos. Vamos, Exodia. El juego, que estaba en alerta máxima, colocó todas las cartas del abuelo, que ya había sacado, en el disco de duelo. Exodia apareció instantáneamente y abofeteó a los 5 ancianos. Sin embargo, el juego no dejaría pasar esta oportunidad. Cuando se acercaron al cuerpo, Exodia ya lo había tomado en sus manos. Los 5 ancianos, que iban un paso más lentos, se quedaron congelados en el lugar. Los 5 ancianos reconocieron inmediatamente al dueño de la voz. Antes de que pudieran reaccionar, Noé los había eliminado por completo, como si los hubieran borrado. Han desaparecido por completo. Después de esperar un rato y aún sin ver a los 5 ancianos, el equipo del juego finalmente confirmó el hecho. Después, al ver que el juego estaba temporalmente seguro, Exodia bajó el cuerpo de Ondairo y dejó que la conciencia de Ondairo regresara a su cuerpo. Cuando el cuerpo del compañero vuelve a la normalidad. La voz de Naya volvió a sonar. ¿Qué es lo que quieres exactamente? ¿Qué le hiciste al señor Gipping? El juego inmediatamente cuestionó el cielo. Sin embargo, gracias a los 5 ancianos, presencié la aterradora fuerza de alguien a quien Seto consideraba un rival. Si te derroto, demostraré que soy superior a Seto. Naya parecía tener algo en mente. El juego finalmente expresó su pregunta. Hasta ahora, todavía no sabían por qué los estaban atacando. Bueno, déjame contarte primero. Mi nombre es Kaiba Noa, hijo biológico de Kaiba Gosaburo. Al escuchar esto, Yuji y los demás se dieron cuenta de que habían sido afectados por los asuntos internos de la familia Kaiba. Te estaré esperando. Entonces se quedó en silencio y, al mismo tiempo, una puerta apareció frente a los jugadores. Su moneda de cambio es Lord Gipping, y Lord Gipping también es nuestro aliado, así que debo ir a rescatarlo. En un lugar donde la lava fluye por todas partes. Había estado esperando durante mucho tiempo, saludó a Yuji, Kaiba y los demás que habían aparecido juntos en este espacio. ¿Lo que más le importaba era? Interrogó a Naya. Lo liberaré, pero solo si Yuji Muto me derrota en un duelo. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que pase entre tú y yo no es asunto de nadie más. Al escuchar que la tarea de rescatar a su hermano menor había sido asignada al juego, el presidente, que era una persona obsesionada con sus hermanos, inmediatamente se sintió insatisfecho. El presidente se quedó atónito por un momento, sin saber qué quería decir la otra parte. Es realmente poderoso, incluso mucho más fuerte que tú. Si lo derroto, tu orgullo quedará herido. En ese momento, podré demostrar que merezco ser el líder de la corporación Kaiba más que tú. Naya dijo con confianza. Naya levantó una ceja. Aquí viene, la clásica risa en 3 partes del presidente. ¿Crees que puedes ganar una partida con un muerto como tú? No me hagas reír con tanta jactancia. Solo yo puedo ganar esta partida.
Después de dejar de reír, el presidente señaló a Noah amenazante. Bueno, te mostraré cómo te gané. Naya terminó de hablar, una enorme jaula de pájaros apareció en el cielo, dentro de la cual había un niño durmiendo. El niño que vio el presidente de la compañía era, por supuesto, su hermano menor, que estaba acostumbrado a ser rehén. Apretó los puños con ira. Yo me encargo de esto. El juego atrapó rápidamente al presidente del club. No quieres que le pase nada a tu hermano menor, ¿verdad? Naya amenazó al presidente. Un juego. Si pierdes contra Noah, nunca te lo perdonaré. Puede confiar su futuro al juego. El próximo duelo está a punto de comenzar. Capítulo 44. Por favor, aconséjeme sobre los 5 puntos. Al fin y al cabo, la confianza que Noah tenía tras ver el duelo indicaba que podría estar apuntando al cementerio, así que eligió a Kuribo, que tiene un efecto salvador. Ambos eligieron a sus líderes de mazo, el duelo comenzó oficialmente. 2 Yuji Muto, LP4000 Aimania, LP4000. El juego comenzaba robando una carta. Cartas de la mano de Yuji Muto, 5-6. Cartas de la mano de Yuji Muto, 6-1. Luego aparecieron 5 cartas negras boca abajo a los pies del jugador. Juego. 5 covers, por favor aconseje. Faraón. Presidente. Todos. Nala, es demasiado tarde para reiniciar. El juego es tan emocionante desde el principio que Naya ahora está completamente en pánico. Desafortunadamente, dado el orgullo de Naya, ella no diría algo tan vergonzoso, por lo que no tuvo más opción que morder la bala y hacerlo. Luego, el juego termina con la última carta en la mano colocada en el disco de duelo. Gea. Solo tienes esta carta en tu mano, puedes invocarla sin sacrificarla. Con un destello de luz, un caballero rojo montado en un caballo de guerra púrpura y empuñando 2 armas fue proyectado en el campo de juego. Vendaval Gaia. Poder de ataque 2300. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. Cartas de la mano de Yuji Muto. 1-0. El juego es tan fácil que he invocado un monstruo de alto nivel. La gente detrás del castillo se emocionó. Un conjunto de cartas para usar junto con una gran cantidad de cartas boca abajo. Qué táctica tan simple y fácil de entender. Cartas de la mano de Yuji Muto. 0-2. El juego terminó esta ronda de manera bastante limpia y decisiva. La naturaleza misma de esta trampa hizo que Faraón, que estaba observando desde el margen, no pudiera evitar cubrirse la cara. Incluso sintió un poco de pena por su oponente. Cartas de mano para Noah Kaiba. 5-6. Naya primero colocó una carta de su mano en el disco de duelo. Quirón. Un centauro sosteniendo un bastón. El sabio Quirón. Poder de ataque 1800. Cartas de mano para Kaiba Noah. 6-5. Quirón. Entonces no puedo dejarte nada. Entonces el juego rápidamente hizo clic en el botón y reveló una carta boca abajo en su campo. Estos monstruos con 1500 ATCO más son destruidos y desterrados. Quirón fue absorbido instantáneamente por el agujero que apareció repentinamente. Cartas de mano para Noah Kaiba. 5-4. En ese momento, el juego reveló inmediatamente la siguiente carta boca abajo. Descartaré una carta para activar la contratrampa matriz de interferencia mágica. Una carta mágica, puedes descartar una carta de tu mano para activarla. Niega la activación y destrúyela. Cartas de la mano de Yuji Muto. 2-1. La reacción en cadena no ha terminado. En medio de destellos de relámpagos, un dragón rojo oscuro descendió sobre el campo de juego. Plutón, dios del juicio. Poder de ataque 2800. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. Cartas de la mano de Yuji Muto. 1-0. Yuji Muto, eres despreciable. Naya maldijo enojada. Naya era consciente de ello, pero estaba un poco molesto porque su ritmo se había alterado. Ya no podía jugar sus cartas en el orden planeado para el resto del duelo. Cuando este monstruo es invocado de modo especial con éxito por su propio efecto, este se activa según el tipo de carta negada. El juego lo interrumpió inmediatamente. ¿Sigue funcionando? Naya se sentía cada vez más incómoda. Plutón lanzó un rayo hacia Noé y la golpeó. Maldita sea. Naya cayeron casi a la mitad en un instante. Aimani. LP4000 2500. Si no tengo monstruos en mi campo, invoco de modo especial un monstruo de tierra de nivel 4 o menor desde mi deck. Cartas de mano para Noah Kaiba. 4-1. El área circundante se ha transformado en un paisaje cubierto de nieve y el orden de la llamada creación del cielo y la tierra se ha visto alterado. Con un destello de luz, un gigante hecho de roca apareció ante Noé. Gigante de roca. Defensa 2000. Terminó esta ronda. Capítulo 45. Arca milagrosa. Cartas de la mano de Yuji Muto. 0-1. 3-6 contra barra. Cartas de la mano de Yuji Muto. 1-0. El juego entra inmediatamente en la fase de combate. Tan pronto como terminó el juego, Gaia montó su caballo de guerra hacia adelante y atravesó al soldado de roca gigante con un solo golpe de lanza. Luego hizo un gesto con la mano hacia Naya y continuó dando órdenes de ataque. Plutón desató otra ráfaga de rayos hacia Noah. Esa es la victoria. Perder un juego tan rápido, tu nivel de habilidad es, en última instancia, tan bajo, pero ¿será realmente como piensan Honouchi y el presidente Kaiba? El juego no lo cree así. Después de todo, Noé todavía tiene 2 cartas boca abajo esperándolo allí. Como era de esperar, el efecto de esta carta trampa es
Si un monstruo del adversario ataca, el monstruo con mayor ATK en el campo del adversario se ve obligado a combatir contra el monstruo con menor ATK, y la fase de batalla termina después de esa batalla. Gaia se hizo añicos instantáneamente después de bloquear el ataque. Juegos Muto. LP 4000-3500. Qué lástima. Así. Las dos cáscaras de melón seguían afirmando su presencia. ¿Por qué no se activó esa carta trampa al principio? ¿Por qué solo se activó después de que destruyeran a mi monstruo? Faraón dijo con cierta duda. El juego también fue un poco confuso. Sin embargo, Naya respondió rápidamente a su pregunta. Los monstruos enviados al cementerio por ambos jugadores no son enviados al cementerio, sino que son contenidos por el arca. Naya se levantó lentamente y abrió una boca para absorber a los dos monstruos que habían sido destruidos anteriormente. ¿No se supone que es exclusión? Esta es la primera vez que escucho este tipo de término en el contexto de los juegos. Contención no significa exclusión. En otras palabras, tu monstruo no está en el cementerio ni en exclusión, sino que está retenido por el arca. No es de extrañar que Noé tuviera tanta confianza en desafiar al juego. Por suerte, el juego cambió su mazo, lo que le impidió triunfar. De lo contrario, no esperarías a que tu monstruo fuera destruido para activar la carta trampa. El juego y el rey finalmente entendieron qué estaba pasando con esa extraña acción. Cartas de mano para Noah Kaiba. 1-2. Activo la carta mágica Olla de la Avaricia y robo 2 cartas de mi mazo. Cartas de mano para Noah Kaiba. 2-1. Cuando vio que había activado esta carta, los ojos del juego se iluminaron. Tengo una carta de figura que necesito activar. Carta mágica barra de trampa que comparte el nombre de una de tus cartas mágicas barra de trampa en tu cementerio. Niega esa activación y destrúyela. Después, puedes añadir a tu mano una carta de tu cementerio que comparta el nombre de la carta cuya activación fue negada por este efecto. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. La mano de Naya, que estaba a punto de sacar una carta, se congeló por un momento. La han jodido por completo. Cartas de la mano de Yujimoto. 0-1. La razón por la que el juego incluye esta carta trampa aparentemente insignificante es porque todos llevarán consigo esta versátil olla de la avaricia. Una vez activada, no solo puede engañar al oponente, impidiéndole robar cartas, sino que también permite al jugador reclamar una olla de la avaricia ya usada en el cementerio. No esperaba que el juego se utilizara con tanta fluidez. ¿Eres tan infantil, juego? Naya se lanzó a una segunda diatriba de blasfemias. Nada más que hacer. Naya solo podía terminar esta ronda por ahora. Capítulo 46. Orden de retiro. Cartas de la mano de Yujimoto. 1-2. El juego comienza guardando las cartas robadas esta vez y luego insertando las cartas recolectadas en el turno anterior en el disco de duelo. Se robaron 2 cartas, la olla de la avaricia que apareció en el campo se hizo añicos. Cartas de la mano de Yujimoto. 2-3. Luego colocó una de sus cartas sobre el disco de duelo. Con un estallido de luz, el espadachín carne de cañón fue proyectado hacia afuera. El espadachín elfo que engaña al enemigo. Poder de ataque 1400. Cartas de la mano de Yujimoto. 3-2. El juego entró inmediatamente en la fase de batalla, pero justo cuando estaba a punto de emitir la orden de ataque, 2 monstruos aparecieron repentinamente en el campo de Noah. Vendaval Gaia. Defensa 2100. Gigante de roca. Defensa 2000. ¿Es este también el poder del líder del mazo? El juego preguntó sorprendido. El segundo efecto del líder del mazo Arca de los Milagros es defensa absoluta. Al comienzo de la fase de batalla de tu adversario, selecciona monstruos del arca al azar según la cantidad de monstruos en su campo e invócalos de modo especial en posición de defensa boca arriba. Dado que actualmente el arca solo alberga 2 monstruos, incluso si eliges al azar, solo puedes invocar a estos 2. Por lo tanto, parece que estas son configuraciones que Noah añadió al azar. Además, las acciones de Naya no terminaron allí. Dio vuelta la última carta boca abajo en su campo. Eliges 2 atributos. Tu oponente elige 1. Todos los monstruos boca arriba de los atributos elegidos en el campo son destruidos. Bien, ¿con qué monstruo te quedas? Los labios de Naya se curvaron en una sonrisa. Si el juego selecciona el atributo oscuro, el dragón de Hades con mayor poder de ataque será contenido. Sin embargo, al seleccionar el atributo tierra, destruirá al espadachín carne de cañón con resistencia al daño de batalla. Así que, no importa qué lado elijas en el juego, Noé se beneficiará. Sin embargo, aunque su idea era buena, el juego no cayó en la trampa. Tu campo regresan a la mano de su propietario. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. Inmediatamente retiró 2 cartas del disco de duelo, y luego los 2 monstruos en su campo desaparecieron. Cartas de la mano de Yujimoto. 2-4. Pero ahora tu campo está vacío, mientras que yo todavía tengo monstruos con un ATK total de 3500 en el mío. En el próximo turno, tus puntos de vida se agotarán por completo, y ahí es cuando gano, jajajaja. Naya rió triunfante. ¿Te has vuelto loco? ¿Has olvidado la tarjeta que activaste? Del grupo Kaiba dijo fríamente desde atrás. Ah, cierto, los efectos del movimiento de la corteza aún no se han procesado. Naya entonces se dio cuenta de que había pasado por alto el asunto porque el juego había sido interrumpido. El juego rápidamente hizo su elección. El juego tomó una decisión que sorprendió a todos. ¿Qué intentas hacer? Naya preguntó con cautela. Había experimentado en carne propia lo repugnante que era el juego.
Este tipo tenía malas intenciones. Dejar atrás monstruos de alto nivel a propósito era definitivamente malicioso, de esos que matan sin remordimientos. Sin embargo, el juego simplemente sonrió y no respondió. En cuanto a la forma actual de jugar el juego, miró hacia arriba y suspiró. Faraón. Una vez que uno emprende este camino, no hay vuelta atrás. Refiriéndose a Chonken, no pasó mucho tiempo antes de que los efectos del cambio tectónico comenzaran a surtir efecto, la tierra tembló violentamente, el suelo bajo los pies del gigante de roca se agrietó y cayó en la fisura, y luego el suelo se cerró nuevamente. Naya chasqueó la lengua con disgusto. Mi turno termina. Añadió una carta boca abajo y luego terminó su turno. Cartas de la mano de Yujimoto. 4-3 Capítulo 47 El verdadero papel de Gaia es el de un agente interno. Cartas de mano para Noa Kaiba. 1-2 Naya miró las cartas que había robado esta vez con una expresión sombría, solo para descubrir que todavía no tenía ninguna carta utilizable. Vendaval Gaia. Poder de ataque 2300 Naya sintió un escalofrío al mirar la parte trasera del juego. Dudó un momento, pero no pudo contener la ira al pensar en la humillación que acababa de sufrir. De todas formas, es inevitable que caigas en las trampas del juego tarde o temprano, y además, tienes al líder del mazo para protegerte, por lo que la carga psicológica de Noa es mucho más ligera. Así que se dirigió directamente a la batalla. Estoy usando a Galet Arknig, Gaia te ataca directamente con un disparo espiral. Gaia montó inmediatamente su caballo hacia el juego. Justo cuando estaba a punto de apuñalar al juego con su arma, este último rápidamente hizo clic en el botón para revelar la carta que había guardado hasta ahora en la primera ronda. Durante esta batalla, cualquier daño de batalla que recibas en tus puntos de vida será absorbido por tu oponente. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. De repente apareció una pared retorcida frente al juego, la lanza roja de Gaia la atravesó y luego la lanza desapareció en la punta de la pared. Por el contrario, una pared similar apareció detrás de Noé, donde la punta de la lanza de Gaia emergió y rápidamente atravesó el pecho de Noé en una forma fantasmal. Naya fue tomada por sorpresa y cayó víctima del ataque. Aimania. LP 2500-200 Naya. MMDWSM. Jugar a las cartas con un jugador completamente vago es una experiencia pésima. Es como si el juego estuviera calculado en mi contra y sigo cayendo en todo tipo de trampas. Presidente de Kaiba. Honouchi. Presidente y Honouchi, ¿tendremos que luchar contra este tipo de cosas en el futuro? Dos hombres ingenuos e imprudentes seguramente serían torturados hasta la muerte con solo pensar en jugar a las cartas con un jugador tan traicionero. Al pensar en esto, todos no pudieron evitar sentir pena por Naya, quien una y otra vez recibía el extremo corto del palo. Está haciendo amenazas otra vez. Todos estuvieron de acuerdo. Sí, sí, sí. Naya terminó su turno sin colocar ninguna carta. Cartas de la mano de Yujimoto. 3-4 El juego miró al invencible Gaia al otro lado y luego indicó que no podía vencerlo. Entonces, el espadachín carne de cañón fue proyectado nuevamente al juego. El espadachín elfo que engaña al enemigo. Defensa 1200 Los ataques de Gaia fueron ineficaces contra él. Nala. Todos. Este niño es tan lamentable. Naya tartamudeó durante un largo rato pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Miró a la invencible Gaia frente a él y, inexplicablemente, se sintió molesto. El juego continúa añadiendo cartas con figuras, implementando plenamente el concepto de trampas pesadas. Cartas de la mano de Yujimoto. 4-3 Cartas de mano para Noa Kaiba. 2-3 Después de ver la carta que sacó, Noa recuperó la confianza. 9. Cuando la paciencia llega a su límite, ya no hay necesidad de paciencia. 0. Con un destello de luz, una mujer pelirroja se proyectó junto a Gaia. 8. Princesa del Palacio del Dragón. Poder de ataque 0 y cartas de mano para Kaiba Noa. 3-2 parte 2. 9-0 El espadachín elfo que engaña al enemigo. Poder de ataque 1400 parte 5. De esta manera, aunque no podamos destruir a este monstruo, aún podemos causarte un daño considerable. Después de recuperar la compostura, ya no dudó y se lanzó directamente a la batalla. Vuelvo a usar Galet Arknig. Gaia ataca al espadachín elfo que está jugando con el enemigo, usando una lanza en espiral para matarlo. La invencible Gaia lanzó otro ataque. Lamentablemente, Noé aún no aprendió la lección. ¿Es tan fácil pisar las figuras del juego? El aviso de desalojo. Regresa ese monstruo a la mano de su propietario. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. Al escuchar este resultado, Naya se quedó atónita por un momento. Aunque el espadachín carne de cañón usó su espada para bloquear la lanza roja, el impacto restante aún golpeó el juego. Juegos Muto. LP 3500-2600 Aunque ya había perdido casi la mitad de su salud, el daño que había recibido todavía era una ganancia para él. Gaia regresa a la mano de su portador. Esta carta originalmente me pertenecía, por lo tanto Caballero Oscuro del Vendaval Gaia, de nuevo en mis manos. La invencible Gaia se transformó nuevamente en una carta y voló de regreso a la mano del juego. Cartas de la mano de Yujimoto. 3-4 Naya. Capítulo 48 Monstruo del Almavera Gaia, quien lo había traicionado repetidamente, escapar. Noé estaba tan enojado que su rostro se puso verde. Solo puede finalizar primero su fase de batalla y luego insertar una carta de su mano en el disco de duelo. Cada jugador selecciona un monstruo de su campo.
El control de ambos monstruos se intercambia. Los monstruos no pueden cambiar su bandera de batalla este turno. Como ambos lados solo tenían un monstruo en el campo, el espadachín sacrificatorio en el campo fue cambiado al otro lado. Luego, Noé insertó su última carta en el disco de duelo. Cartas de la mano de Noah Kaiba. 2-0. Si Noé hubiera activado esta carta antes de dejar que Gaia atacara al espadachín carne de cañón, podría haber recuperado 500 puntos de vida adicionales. Regresa, princesa del Palacio del Dragón. Y en este preciso instante, el efecto de la magia continua resorte elemental se activa, restaurando 500 HP. La princesa del Palacio del Dragón en el campo de juego se transforma nuevamente en una carta y vuela a la mano de Noah. Cartas de mano para Noah Kaiba. 0-1 Aimania. LP 200-700. Qué extraño, pero ¿por qué los monstruos en el campo regresan a la mano de Noah? Las cartas de monstruo que regresaban a la mano debían ser devueltas a sus dueños originales, pero no entendía muy bien por qué serían devueltas a la mano. ¡Qué mortal tan miope! El presidente del grupo Kaiba dijo sarcásticamente. Me has vuelto a llamar mortal. Las venas se abultaron en la frente del hombre dentro del castillo. Bien, te lo diré. La carta princesa del Palacio del Dragón pertenece a la serie Alma. La mayoría de los monstruos Alma tienen la característica de regresar a la mano durante la fase final del turno en que son invocados y no pueden ser invocados de modo especial. El presidente, inusualmente, comenzó a explicar. Se dice que son la serie Sueño, creada por Pegasus de la compañía Ilusión mediante técnicas secretas orientales. Los monstruos del alma no pueden invocarse mediante invocación especial y regresan a su amo al final del turno en que son invocados. Honouchi exclamó al darse cuenta de repente. Así que es eso. El resorte elemental es una cadena creada para este propósito. Cada vez que elimina a un monstruo del alma, sus puntos de salud se recuperan. Afortunadamente, esta característica hace que el Soul Monster no pueda mantener su posición y su capacidad de despliegue es muy débil. Cartas de la mano de Yujimoto. 4-5 El juego coloca las cartas robadas boca abajo en el disco de duelo. Una carta boca abajo se muestra en el frente del juego. Cartas de la mano de Yujimoto. 5-4 El juego no tiene un monstruo con mayor poder de ataque que el elfo espadachín que engaña al enemigo que pueda invocar directamente. Aunque varias trampas pueden enfurecer a la gente, también implica sacrificar la capacidad de expansión. Sin embargo, el juego se mantuvo tranquilo y sereno. Faraón era algo extraña, sabiendo que el juego acababa de terminar. Cartas de mano para Noah Kaiba. 1-2 Mirar la carta que acababa de sacar, Noah inmediatamente la colocó en el disco de duelo. Entonces apareció un guerrero de cabello blanco que blandía la espada Kusanagi. Dios del trueno. Poder de ataque 2000 cartas de mano para Noah Kaiba. 2-1 Pero no importa, ya que de todos modos no puedo hacerte daño. Entonces Noé entró nuevamente en la fase de batalla. Atacaré tu carta boca abajo con Dios del trueno. Siguiendo la orden de ataque, el Dios del trueno cortó la carta boca abajo del juego. Y pronto, el Dios emperador del trueno partió al monstruo en dos con un solo golpe de espada. El juego entonces mostró una sonrisa satisfecha. Otra trampa. Al oír esto, Naya se sobresaltó nuevamente. Ha caído en tantas trampas que ahora tiene trastorno de estrés postraumático, TEP. Añade esa carta a tu mano. El juego ha cavado silenciosamente otro hoyo. Luego continuó. Basado en el efecto de este monstruo, voy a agregar la trampa de contador matriz de interferencia mágica de mi cementerio a mi mano. Cartas de la mano de Yujimoto. 4-5. Entonces. Recuperación de vida. Al desterrar a todos los monstruos dentro del arca, recupero 500 puntos de vida por cada monstruo desterrado. Aimani. LP 700.700. El señor supremo de este deck tiene muchos efectos. El juego frunció el ceño. Tal como lo había pensado, realmente parecía un escenario que no había añadido al azar. Afortunadamente, la cantidad de monstruos que aparecen en el juego es pequeña, por lo que la cantidad de recuperación de Noé es lamentablemente pequeña. El espadachín carne de cañón se agachó frente a Noé. El espadachín elfo que engaña al enemigo. Defensa 1200 En el mismo momento, el dios del trueno, como un monstruo del alma, también regresó a las manos de Noah. Cartas de mano para Noah Kaiba. 1-2 Aimani. LP 1700-2200 Capítulo 49 Engranajes de nuevo. Cartas de la mano de Yujimoto. 5-6 El número de cartas en el juego finalmente ha sido restaurado a la cantidad inicial. Luego colocó la carta que había robado en el disco de duelo y dijo, finalmente es mi turno de atacar. Invoco a guerrero mágico desde mi mano. Saboteador es un destello de luz apareció en la tarjeta, seguido por la aparición de un espadachín mágico con una armadura carmesí. Guerrero mágico destructor. Poder de ataque 1600 Cartas de la mano de Yujimoto. 6-5. Guerrero mágico destructor. Indicador mágico 0-1 Guerrero mágico destructor. Poder de ataque 1600-1900. El juego luego continuó. Eliminar guerrero mágico usa el contador mágico de destructor y activa su efecto para destruir una carta mágica barra trampa en el campo. Luego señaló hacia su trampa perpetua. El guerrero mágico se giró y cortó con su espada la carta que señalaba el juego. Guerrero mágico destructor. Contador mágico 1-0 Guerrero mágico destructor. Poder de ataque 1900-1600 El juego no quiere arruinarse con esta carta que no distingue entre amigo y enemigo. No lo dudaron ni un segundo, Naya no pudo evitar chasquear la lengua. Parecía que él tenía la misma idea.
Tras superar esta trampa perpetua, el juego puede finalmente avanzar a la fase de batalla con tranquilidad. Además, no se han contenido monstruos en el arca de Noé, así que no hay que preocuparse de que el oponente los saque. Estoy usando guerrero mágico. Destructor ataca al espadachín elfo que está jugando con el enemigo. El guerrero mágico desató un aura de espada hacia el espadachín carne de cañón, partiéndolo en dos y destrozándolo instantáneamente. Luego, al final de la fase de batalla, el jugador inserta otra carta de su mano en el disco de duelo, diciendo: activo la carta mágica muñeca de sacrificio de mi mano. Sacrifica uno monstruo que controles para activar este efecto. Invoca de modo especial, desde tu mano, uno monstruo de nivel 7 que pueda ser invocado de modo normal. El monstruo invocado de modo especial no puede atacar este turno. Gaia. El guerrero mágico entonces desapareció, y al mismo tiempo, la invencible Gaia reapareció en el campo de juego. Vendaval Gaia. Poder de ataque 2300 cartas de la mano de Yuji-Muto. 5-3. Nala. Maldita sea. ¿Cuántos años tienes? El juego es realmente bueno para jugar con la mentalidad de la gente. Otra ronda del juego ha terminado. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 3-2 su turno, Naya robó con entusiasmo una carta. Cartas de mano para Noa Kaiba. 2-3 ver la carta que había sacado, rápidamente perdió los estribos. Luego, mirando la carta boca abajo frente a él, pensó: esta vez saqué una carta mágica. Puede despejar el campo, pero no puedo activarla ahora mismo. Una vez que esa trampa de contraataque se activa con éxito, su dragón Pluto, el dios del juicio, reaparecerá, lo que provocará que reciba otros 1500 puntos de daño, además del caballero oscuro del vendaval. Gaia, entonces me encontraré nuevamente en una situación precaria. El dios del trueno reapareció en su campo. Dios del trueno. Poder de ataque 2000. Debido a que este poder de ataque no es rival para Gaia, el cuarto personaje solo puede realizar los movimientos con el octavo. Contrabarra. Cuando Gaia declaró el final de su turno, el dios del trueno regresó a su mano. Aimani. LP 2200-2700. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 2-3. Saqué una carta bastante buena, Aibo. La carta que robé en el juego esta vez es demasiado familiar para Yuji. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 3-2. Varios sables de luz fueron colocados alrededor de Noé. No sabía el significado de activar esta carta en ese momento. Sin embargo, pronto obtuvo la respuesta. Después de un destello de luz, se proyectó un robot con engranaje rojo. Parte roja. Poder de ataque 1300. Al mismo tiempo, el jugador retira el engranaje amarillo del mazo. Dado que el juego gira en torno a la construcción de mazos pesados, es esencial tener equipos de 3 colores con excelente resistencia. Con la incorporación de la espada de luz, la cantidad de monstruos en el campo seguirá aumentando. Los 2 monstruos que se encuentran actualmente en el arca de Noé no son suficientes para detenerlos, por lo que de repente sintió una urgencia. El juego termina solo después de que se baraja y corta el mazo. Capítulo 50. Rey del cielo Zinatu. Cartas de mano de Noa Kaiba. 3-4. Coloca esta carta boca abajo, luego toma otra carta de tu mano e introdúcela en el disco de duelo, diciendo: activo la carta mágica Gran Inundación, enviando todas las cartas de monstruo en los campos de ambos jugadores y en sus manos al cementerio. Cartas de mano para Noa Kaiba. 4-3. De repente, una inundación masiva surgió detrás de Naya, corriendo hacia Yuji y los demás. Entonces rápidamente hizo clic en el botón. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 2-1. La trampa de contraataque, las aguas de la inundación circundante desaparecieron. Después de esto, no hubo más acciones en el juego. Después de esperar un rato, Naya todavía no había visto ninguna carta jugada en el juego y quedó desconcertada. ¿Por qué el juego no invoca a Plutón? ¿Dios del juicio? Faraón, que estaba al tanto de la situación del juego, le preguntó a este último con cierta preocupación: Aibo, ¿no es esto un poco arriesgado? Yuji negó con la cabeza y respondió: no te preocupes, con la espada protectora de la luz, Noa no será tan fácil de atacar. E incluso en un momento crítico, todavía está la protección del líder del deck. Después de un rato, al ver que el juego seguía sin reaccionar, Noa dejó de dudar, ya que la única trampa que podía afectar a su carta mágica había desaparecido. Insertó las cartas que robó este turno en su disco de duelo y dijo: activaré la carta mágica Caridad del Ángel para robar 3 cartas de mi deck, y luego descartaré 2 cartas de mi mano. Cartas de mano para Noa Kaiba. 3-5. Después de mirar su mano, Naya rápidamente eligió 2 cartas y las puso en el cementerio. Dios del trueno y Chrono Fighter V, Snake. Cartas de mano para Kaiba Noa. 5-3. Luego levantó la mano derecha y continuó. Y activó la habilidad Dominación de Deck de Arca Milagrosa una vez más. Recuperación de vida. El arca actualmente alberga un total de 5 monstruos, por lo tanto, recuperaré 2500 puntos de vida. Los monstruos dentro del arca han sido eliminados. Aimani. LP 2700-5200. Invocó al maestro de la cubierta. El arca que estaba detrás de Naya avanzó una distancia y llegó a pararse frente a él. Será. El juego está inspirado en los monstruos invocados a través del ritual del Arca de los Milagros en el juego de cartas físico. Cartas de mano para Noa Kaiba. 3-2 entre los dos, absorbiendo el arca y los 2 monstruos en el campo de juego. ¿Cómo se atreve Noa a hacer algo que socava el liderazgo de su propio mazo? No puedo creerlo, dijo Junei.
Pronto todos los monstruos fueron tragados por el agujero negro, pero justo cuando el agujero negro estaba a punto de desaparecer, una figura alta apareció allí. El presidente supuso que Naya tenía otros planes. Juego. Esta es la verdadera forma del líder del mazo Arca Milagrosa tras activar su última habilidad especial. Esta es la verdadera forma de mi líder del mazo Rey Celestial. Zinadu y así, el líder del mazo de Noé cambió. Reino del Rey del Cielo Zinadu. Poder de ataque 3300. Sin embargo, esto significa que el líder del mazo de Noah pierde su capacidad de contención. Si es destruido, Noah perderá por completo. Aibo no invocó a Plutón. Además de evitar los efectos del agujero negro, el dios del juicio también fue utilizado para otro efecto de su. Si Naya coloca una carta trampa, el juego tendrá la oportunidad de cambiar. Has escapado con vida, Yuji. Luego insertó otra carta en el disco de duelo. 2-1. Ayman y Aqua. LP 5200-5700 Capítulo 51 El efecto de liderazgo de mazo superpoderoso. Cartas de la mano de Yujimoto. 1-2 Sin dudarlo, el juego inserta la carta extraída en el disco de duelo. Invocación especial en posición de defensa. Gaia ha regresado al juego una vez más. Vendaval Gaia. Defensa 2100 Cartas de la mano de Yujimoto. 2-1. El juego entonces finalizó su turno inmediatamente. El juego no tiene cartas que puedan derrotar a un monstruo tan aterrador. Junei se agarró la cabeza con preocupación. Juego. El presidente Kaiba estaba algo insatisfecho con las acciones tímidas y vacilantes del juego. Cartas de mano para Noah Kaiba. 1-2 Naya primero hizo clic en el botón en el disco de duelo para revelar su carta boca abajo, diciendo, activó la carta de trampa Semilla del Destino, avanzando el conteo de turnos en un turno por cada carta. Solo cuando declare el final de este turno, el efecto de bloqueo de ataques desaparecerá por completo. Las sanciones impuestas por Zinadu. Al escuchar esto, el juego no pudo evitar reír. ¿Ya no puedes hacer esto? Al activar una carta trampa, se deben pagar 1000 puntos de vida para activarla. Dicha activación se niega y se destruye. Juegos Muto. LP 2600-1600 Naya pudiera reaccionar, la carta trampa bajo sus pies se rompió instantáneamente. Mi ventaja permanece inalterada, Naya aún no se había dado cuenta de la gravedad del problema. Ah, cierto. Pluto Dragón, el dios del juicio, puede ser invocado de modo especial desde tu mano después de negar una carta del adversario con una trampa de contraataque. Después de recordarlo, Noah se dio cuenta de que Yuji todavía tenía un monstruo problemático entre manos. Según Dragon Race, el propio efecto del dios del juicio le permite ser invocado especialmente desde la mano una vez más. La carta emitió luz y el dragón carmesí se proyectó una vez más. Plutón, dios del juicio. Poder de ataque 2800 Cartas de la mano de Yujimoto. 1-0. Al oír esto sobre el juego, Noé se sorprendió de inmediato. Naya de repente se sintió incómoda. En ese momento, Yuji señaló al ángel y respondió, así es, no importa qué tipo de carta trampa se niegue, pero después de negar la carta trampa, se activa Pluto Dragón. El efecto correspondiente de Dios del Juicio es destruir una carta en el campo de tu oponente. Y la carta que quiero destruir es, por supuesto, la carta líder de tu mazo, Rey Celestial. Zinadu. Tan pronto como terminó el juego, el dragón de Hades desató un rayo en Zinadu. Cayó sobre Naya rápidamente, provocando una explosión. Con el líder de la baraja destruido, Mocoso será derrotado sin condiciones. Porque vio que la sombra de Zinadu no había desaparecido dentro del humo. En poco tiempo, el humo se disipó y Zina apareció ilesa a la vista de todos. Rey del reino celestial, Zinadu debería haber sido destruida, el castillo no podía creer lo que estaba pasando. Claro que aún hay algunas diferencias. Yuji y el rey Yuji ya notaron a Noah arrodillada a los pies de Shinato. Entonces el juego le dijo a Noé, tu cuerpo ya se ha fusionado con el rey celestial, Zinadu se ha separado, lo que significa el rey celestial Zinato ya no es una carta monstruosa en el campo, ¿verdad? En ese momento Naya ya se había puesto de pie nuevamente. Típico de ti, reconoció la especulación en torno al juego. Luego continuó, fue mi descuido, juego. No esperaba usar ni siquiera la habilidad final del Deckmaster. Cuando es destruido por el efecto de una carta y enviado al cementerio, puede evitar dicha destrucción, salir de su estado de invocación y volver a ser un líder de deck fuera del campo. Ya no puedes invocarlo como monstruo. En este punto, se han revelado los 6 efectos del líder del mazo Noé. Tantos efectos. Si el juego no hubiera intervenido, probablemente ni siquiera sabríamos qué eran. Todos no pudieron evitar quejarse. Resulta que Noah utilizó las reglas para diseñar un líder de mazo para facilitarse las cosas. Sin esta regla, el juego probablemente se habría ganado hace mucho tiempo y la batalla no se habría prolongado hasta ahora. Naya colocó una carta cada uno en el campo y luego terminó el turno, el juego terminó. Cartas de la mano de Noah Kaiba. 2-0. Capítulo 52 Un niño perdió su sueño. Cartas de la mano de Yujimoto. 0-1 A continuación, el juego inserta directamente la carta extraída en el disco de duelo. Cartas de la mano de Yujimoto. 1-0 Juegos Muto. LP 1600-800 Un esqueleto con una cortina colgando de él apareció en el campo de juego, y luego una figura violeta salió volando de la cortina. Mago Oscuro. Poder de ataque 2500. Después de que Gaia cambia a la postura de ataque, el juego entra inmediatamente en la fase de batalla. Estoy usando a Galep Parkmid. Gaia ataca a tu Geka, disparo espiral matador.
Y atravesó a Gaika de Noa con una sola estocada. El monstruo destruido era, por supuesto, la princesa del Palacio del Dragón. Yo Dragón Gris, el dios del juicio, se ha transformado en símbolo de defensa. El dragón de Plutón se vio obligado a agacharse y esperar. Plutón, dios del juicio. Defensa 2500. Vamos, mago oscuro. Siguiendo la orden de ataque del juego, el mago oscuro disparó una bala mágica a Noah. Explosión. Vacío, Noé solo pudo recibir el daño de frente. Aymani. LP 5700-3200. Otra ronda del juego ha terminado. Entonces, Naya sacó con impaciencia otra carta. Cartas de mano para Noah Kaiba. 0-1. Cartas de la mano de Noah Kaiba. 1-0. Todos quedaron impactados por el efecto anormal. ¿Cómo pudo Naya haber jugado tantas cartas de limpieza de campo? Cuando Noé activó esta carta, el cielo instantáneamente se tornó del color del anochecer y una gran cantidad de meteoritos cayeron. Bam bam bam. Juegos Muto. LP 800-400 Aymani. LP 3200-1600. Mientras Aibo saque una carta de monstruo con un poder de ataque superior a 1600, entonces. Faraón fue interrumpido por las palabras de Noah a mitad de su oración. Faraón. No importa. Noé, la espada selladora de luz también desapareció. Cartas de la mano de Yujimuto. 0-1. El juego fue increíblemente afortunado. Sacó una carta mágica y la insertó en el disco de duelo. Puedes seleccionar uno monstruo de tipo guerrero en tu cementerio. Añade ese monstruo de tipo guerrero a tu mano. Cartas de la mano de Yujimuto. 1-0. Naya sabía que monstruo estaba tratando de recuperar el juego. La invencible Gaia ha regresado. Vendaval Gaia. Poder de ataque 2300 Naya. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Este cabrón todavía me persigue. O 5-2, o 5. Así que la princesa del Palacio del Dragón fue destruida de nuevo por Gaia. Esta vez, salvo por el hechizo continuo, Noah se quedó con las manos vacías y completamente desesperada. Solo podía confiar en un golpe de suerte. El juego y Noé han llegado a un punto en el que es puramente cuestión de suerte. Cartas de mano para Noah Kaiba. 0-1. Invoco al monstruo espiritual conejo blanco de Inaba desde mi mano. Después de un destello de luz, un conejo blanco sosteniendo un mortero mecánico apareció en el campo de Noé. Conejo blanco de Inaba. Poder de ataque 700. El conejo blanco abrazó con fuerza el mortero que contenía el jetpack y luego cargó hacia la dirección del juego. Faraón y sus compañeros quedaron sorprendidos por esta habilidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de estrellarse en el juego de repente empezó a gritar. ¿Por qué? Esto se debe al efecto del líder de mi mazo, Kuribo, que permite al jugador bloquear automáticamente los ataques cuando se enfrenta a una crisis. Esto se refiere a la situación en la que el ataque del conejo blanco simplemente falló. Un juego, creí que ibas a perder de verdad, me asustaste, compañeros inmediatamente respiraron aliviados. El jugador se disculpó tímidamente. Incluso al final, todo estuvo dentro de tus cálculos. Yujimuto. Realmente eres un oponente digno, lo reconozco. El presidente Kaiba se mantuvo tan arrogante como siempre, elogiando a la empresa desde la barrera. En realidad perdí, estuve tan cerca, Naya se quedó un poco perdida en sus pensamientos. Pero fue precisamente en ese momento crucial cuando no logró abrirse paso. Además, estaba tan absorto jugando a las cartas que olvidó que podía usar rehenes para amenazar el juego. El juego terminó abruptamente el turno del oponente. El conejo blanco inmediatamente se transformó nuevamente en una carta, pero Noé todavía estaba aturdido y no atrapó la carta, por lo que cayó al suelo. Usaré a Caballero Oscuro Veloz. Gaia te ataca directamente con un disparo espiral. Aymania. LP 2100. Después, Naya, que aún cumplía su promesa, liberó a regañadientes al rehén milenario, que era el hermano menor del presidente, Kenei. Sin embargo, Noé todavía no estaba dispuesto a aceptar la derrota después de perder el juego. Luego dirigió su atención al presidente, desafiándolo con la condición de que liberara a todos del espacio virtual. Por supuesto, después de haber visto el duelo entre Yuji y Noah, y conociendo la composición del mazo de Noah y los efectos completos de algunas cartas, el presidente, que estaba preparado, también le dio a Noah una buena paliza en el duelo posterior. Como resultado, un joven perdió su sueño. Capítulo 53. De vuelta a la realidad. Kaiba derrotó a Noah. La atmósfera en el espacio virtual donde todos estaban de repente se volvió sombría. En ese momento, aparecieron en el cielo nubes oscuras y amenazantes que oscurecieron el cielo azul. Entonces, el rostro de un hombre de mediana edad apareció en las nubes oscuras sobre las cabezas de todos. Al oír esa voz severa, la expresión del presidente de la compañía cambió drásticamente. Imposible. Esa voz es, Noah instintivamente miró en la dirección de donde venía la voz. Papá, Kaiba muestran claramente que el hombre es Kaiba Gosaguro, el padre de Noah, quien adoptó a los dos hermanos que eran presidentes de la compañía, pero finalmente fue expulsado de Kaiba Corporation por el presidente filial y le quitaron todo. Sin embargo, parece que a Naya también se le mantuvo en la oscuridad. ¿Por qué está papá aquí? Papá debería estar muerto, estoy muerto. Mi cuerpo está muerto, pero mi espíritu no. Al oír esto, el rostro de Naya se iluminó de alegría. Te he extrañado mucho, papá. ¿Siempre he estado sola? La sonrisa de Naya se congeló instantáneamente. De acuerdo, dilo. Gosaguro, cuéntame tu absurdo plan. Al escuchar su conversación, el presidente ya estaba impaciente.
Está bien, te lo contaré todo. Después de eso, Gosaburo comenzó a contar todos sus planes desde antes de su muerte hasta el presente. Sin embargo, durante experimentos posteriores, se descubrió que Naya tenía pensamientos de destruir el mundo, lo cual contradecía los valores de Gosaburo, un hombre de negocios. Como resultado, Gosaburo renunció a seguir criando a su hijo. En cuanto a la adopción posterior de los dos hermanos, el presidente y su hermano, no fue para probar a Noé, sino simplemente para preparar un recipiente para Noé. Condujo al incidente posterior en el que el presidente tomó el control de la corporación Kaiba de manos de Gosaburo. Luego, en su lecho de muerte, Gosaburo copió todos sus recuerdos en una computadora. Para vengarse del presidente, planeó robar su cuerpo, revivir y recuperar la corporación Kaiba. Más tarde, sintió que ya no lo necesitaba y en su lugar planeó hackear las redes del mundo, preparándose para manipular el mundo a voluntad. Al mismo tiempo, el espacio virtual fue sellado, atrapando a todos dentro. Después de hablar, Gosaburo desapareció. Me acaban de usar. Al oír que ella era simplemente una herramienta, Noah se desplomó de rodillas aturdida, con su visión del mundo completamente destrozada. Pelea de cartas, Noah ya había empezado a dudar de su vida. Más tarde, fue abandonada por su propio padre, lo que convirtió a Noah, quien originalmente era una niña gruñona y rebelde, en una persona retraída. Noah seguía dudando, que Ipin añadió sal a la herida. Vuelve con nosotros, Noah. Aunque pierdas a Gosaburo, aún nos tienes a mí y a tu hermano. Con la tecnología de la corporación Seto Kaiba, sin duda pueden crear un androide increíblemente sofisticado. ¿Estás de acuerdo, verdad, hermano? El presidente se cruzó de brazos y no dijo nada, indicando su aprobación tácita. Entonces, después de la dulce charla de todos, y bajo la mirada acuosa e inocente de Vipin, un retorcido complejo de padre se transformó por completo en un complejo de hermano. Dios mío. El público aplaude. Después de ser exonerada, Naya condujo a todos en silencio a la salida de respaldo donde podían abandonar el espacio virtual. Sin embargo, Gosaburo finalmente notó que algo andaba mal y su verdadera forma bloqueó la salida. El presidente de la compañía no tuvo más remedio que jugar a las cartas con Gosaburo. Como era de esperar, jugar a las cartas es la verdad absoluta. Entonces, el hombre anticuado que no pudo seguir el ritmo de los tiempos fue derrotado por el presidente. Por supuesto, al final, Gosaburo recurrió a la trampa, intentando destruir la conciencia de todos. Afortunadamente, el juego liberó una vez más a los verdaderos 5 ancianos, quienes redujeron Gansanlan a cenizas, evitando que este gran jefe sobreviviera incluso un solo capítulo. Luego se giró para mirar la fila de cápsulas que tenía a su lado, y sus otros compañeros se despertaron uno tras otro. Están sanos y salvos, eso es maravilloso. El juego terminó con el jugador relajándose y recostándose nuevamente. Simplemente observó cómo se desarrollaba el juego. Faraón de repente habló sobre el juego. ¿Está atascado? El juego luego descubrió que una pila de cartas había aparecido en su mano sin su conocimiento. Entonces, instintivamente, le dio la vuelta y lo desdobló para echarle un vistazo. Faraón y el juego quedaron desconcertados. Ni hablar. ¿El juego tiene exodía? ¿Eso significa que definitivamente será el rey de los duelos? Quedó muy impresionado con el mazo de los 5 ancianos en el juego. Al oír esto, Honouchi se disgustó. Admito que Exodia es poderoso, pero ensamblar un conjunto completo no es tan fácil, eso es demasiado ingenuo. En lugar de explicarlo, deberías mirar esto. Noah publicó un vídeo. Fue el primer duelo contra los 5 ancianos en el juego. A medida que avanzaba el juego, Elliot usó sus últimas palabras para derrotar a los 5 ancianos, y los rostros de Honouchi y del presidente gradualmente se volvieron cenicientos. Entonces Honouchi puso sus manos sobre los hombros de Yuji y suplicó con cara llorosa. Por favor, Yuji. Por favor, no uses más el mazo Exodia para torturarnos, tiene algunas actualizaciones en el grupo. Dolarear respondió torpemente. Lo sé, no recomiendo usar Exodia al competir contra otros participantes. Incluso planearon publicar una lista de cartas prohibidas dirigidas específicamente a los 5 ancianos después de que terminara el evento Duel City. Como última voluntad y soldado cañón definitivamente nunca volverán a ser lanzadas, y las cartas que roban cartas también deberían limitarse tanto como sea posible. Y todas son auténticas. Originalmente, la polilla arrojó mis cartas de Exodia al mar, y Honouchi-kun solo recuperó 2, pero ahora tengo un juego completo de cartas de nuevo, ¿por qué? El juego parecía completamente desconcertado. Cuando manejaste con facilidad su poder, Exodia solo te reconoció a ti como su amo. Una linda niña resonó en los oídos del juego. El juego continuó la conversación con esa voz. La voz continuó. Estoy muy satisfecho con el juego. Si otros también pueden usarlo, el mundo de los duelos caerá rápidamente en el caos. Un rostro delicado estaba muy cerca del juego, y sus miradas se cruzaron. Él se sonrojó de inmediato. Al observar más de cerca, el jugador descubrió una chica muy familiar flotando a su lado, aunque su apariencia era algo ilusoria. ¿Qué me pasa, maestro? La niña inclinó la cabeza mientras miraba el juego, pareciendo algo ingenua e inocente. De todos modos, gracias por tu explicación. El juego fue un intento de calmarse. Es lo que debo hacer, maestro. La muchacha maga negra sonrió dulcemente. Ante la increíblemente hermosa sonrisa de la niña. Eso duele. Tea, ¿qué estás haciendo?
¡Ay! De repente, un dolor agudo y familiar recorrió la cintura del jugador. Entonces T organizó un juego para ellos. Por supuesto, el juego tampoco podía entender por qué estaba siendo atacado. Después de eso, Noé y la fortaleza móvil fueron tomados por los subordinados del presidente, mientras él mismo conducía a los demás a la ubicación del partido final. Volveremos por ti cuando termine el torneo de Duel City. Kei le hizo una promesa a Noah en la pantalla. Naya tranquilizó a Gippin mientras este se marchaba. La aeronave de duelo, todos vieron al presidente Kaiba agitar la mano. Pongamos rumbo a Alcatraz. A toda velocidad. La torre del duelo. En el dirigible de duelo, desembarcaron y se dirigieron directamente allí. El juego estaba a punto de desembarcar, fue detenido por Isis y Lizzie, quienes aparecieron de repente. El juego parecía desconcertado. ¿Me lo estás pidiendo? Así es, mi hermana y yo queremos pedirte que lo derrotes. ¿Y esa voz, eres Malik? El juego no sabía qué hacer. Faraón apareció cautelosamente al lado del juego. Lo siento mucho, de verdad, por ambos. Les he hecho muchas cosas terribles, y aunque es una vergüenza de mi parte, no tengo más remedio que pedirles ayuda. El juego y el rey se miraron desconcertados. Déjame explicarte. He perdido mi propio cuerpo. Ha sido tomado por otro Malik. Será. Faraón se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Es que, es mi personalidad oscura la que ahora ocupa mi cuerpo. Es increíblemente cruel y violenta, incluso más malvada que mi yo anterior. Me temo que será perjudicial para todos más adelante. El juego preguntó preocupado. Entonces, ¿estás planeando contratarnos para deshacernos de él? No, quiero que lo destruyas. Pero durante una de mis salidas no autorizadas, Lysid fue cruelmente castigado por mi padre y casi muere, lo que despertó mi personalidad oscura. Tras apoderarme del bastón milenario, maté a mi padre, pero Lysid recuperó la conciencia a tiempo y suprimió de nuevo la personalidad oscura. El juego puso los ojos en blanco con exasperación. Cúlpame a mí. No podría soportar decirle esta cruel verdad. Isis hizo una profunda reverencia al juego. Dejemos este asunto así por ahora. Los dos decidieron cambiar de tema. Bien, entonces volvamos al tema anterior. En realidad, después de que la personalidad oscura despertara, mis recuerdos regresaron, y debería haber venido a disculparme contigo en mi verdadera forma. Por ahora, solo puedo residir temporalmente en el cuerpo de Lysid, usando su forma para hablar contigo. Originalmente, Lysid era un grillete para la personalidad oscura. Mientras él estuviera bien, la personalidad oscura no despertaría. Desafortunadamente, no pudo soportarlo más y se liberó por la fuerza de sus ataduras, apoderándose del cuerpo de Malik. Malik y la personalidad oscura están debilitados, por lo que ahora es el mejor momento para derrotarlos. En cuanto a qué hacer con él, solo espero que desaparezca por completo, incluso si eso significa la destrucción total de mi cuerpo físico. No quiero que lastime a nadie más, así que, por favor, Game y el faraón sin nombre. Después de intercambiar una mirada con Yuji y confirmar que al otro no le importaba, Yuji respondió: esta petición, mi otro yo y yo la aceptaremos. Al escuchar que el juego había llegado a un acuerdo sin guardar rencor, los rostros de Malik e Isis se iluminaron de alegría. Sin embargo, justo en ese momento, una voz siniestra se escuchó desde atrás. ¿Te has aliado con forasteros para lidiar conmigo, eh? ¿Qué descaro tienes? Malik, que estaba escondido y escuchando a escondidas, salió. Su rostro, y luego no pudo evitar lamer la pigoleta del milenio. Bueno, no estés tan nervioso, nuestra batalla aún está muy lejos, Yuji. No dejaremos que te descontroles. El juego estaba tenso y la gente gritaba. No es mal nombre, de ahora en adelante puedes llamarme Malik. Pronto te enfrentarás al juego oscuro definitivo que te he preparado. Prepárate para ser enterrado por el dios más poderoso, jejejejeje. Capítulo 56. Agrupamiento dentro de la torre de duelo. En la parte inferior, Tea, Mai y su equipo de animadoras vieron ascensores que se elevaban sobre sus cabezas desde las 4 paredes. Los 4 finalistas, Yuji, Kaiba, Honouchi y Dark Marik, estaban en sus respectivos ascensores. El árbitro Iso ya había salido en algún momento. ¿Qué pasa? La ciudad estaba desconcertada ante esta situación. Oye, Seto Kaiba. Explícate. Junei solo pudo trasladarle el problema al presidente de la empresa. El presidente, como siempre, todavía tenía la costumbre de criticar a Honouchi. Para luchar por la gloria, en la semifinal del verdadero rey de los duelistas, se debe elegir un oponente mediante un método que se ajuste a este principio. En otras palabras, el oponente se determinará mediante un duelo. Los 4 duelistas lucharán simultáneamente aquí. Los 2 primeros en llegar a la cima de la torre y los 2 últimos serán los 2 equipos rivales en las semifinales. En otras palabras, es una batalla campal entre 4 personas. En otras palabras, el perdedor llegará primero a la cima y la partida continuará. Sin embargo, quedaba una pregunta. Yuji miró a Isono y preguntó: señor árbitro, ¿qué pasa si gano directamente con Exodia? Al escuchar nuevamente esas 5 palabras, el rostro del presidente se ensombreció. Puedes elegir a cualquier persona como oponente, y los 2 restantes formarán otro equipo. El presidente de la empresa completó esta regla en nombre de los empleados. Sin embargo, al escuchar acerca del juego, tanto el presidente como Honouchi no pudieron evitar sentir un escalofrío recorrer sus espaldas.
A continuación, cada uno de los 4 jugadores elige una carta de monstruo de su mazo y comparan sus valores. La carta con mayor poder de ataque roba primero, pero después de la comparación, no puede añadirse al mazo. Pero las cartas que produce el juego son... Honouchi exclamó sorprendido. ¿Estás bromeando, verdad? ¿De verdad renunciaste a un monstruo tan poderoso? El presidente y Dark también quedaron sorprendidos por la elección del juego. El duelo comenzó rápidamente tras determinarse el orden. Presidente Dark Honouchi Yuji Muto. LP4000 Kaiba. LP4000 Katsuya Honouchi. LP4000 Dark LP4000 es hora de desenvainar. Cartas de mano de Seto Kaiba. 5-6 sin dudarlo, el presidente insertó una tarjeta en el disco de duelo. Orco sangriento. Poder de ataque 1900 cartas de mano de Seto Kaiba. 6-4 el presidente terminó su turno de manera decisiva. Roba una carta. Mano de Dark 5-6. Con un estallido de luz, un demonio de piel roja fue proyectado frente a Dark Guía del inframundo. Defensa 800 mano de Dark 6-5. Como nadie puede atacar en la primera ronda, Dark simplemente termina la ronda. Carta de mano de Houchi Katsuya. 5-6 Honouchi rápidamente metió una carta en el disco de duelo. Guerrero Pantera Negra. Poder de ataque 2000 carta de mano de Honouchi Katsuya. 6-5. Todo el mundo está tanteando el terreno. Sin embargo, el juego no iba a ser una operación a pequeña escala como esta. Cartas de la mano de Yuji Muto. 5-6 Después de robar las cartas, el jugador tomó 2 cartas. Una de las cartas en el disco de duelo y activo la carta mágica reglas antiguas de mi mano, invocando de modo especial un monstruo normal de nivel 5 o superior de mi mano. Ven, Mago Oscuro. El juego invoca a su monstruo característico en la primera ronda. Mago Oscuro. Poder de ataque 2500 cartas de la mano de Yuji Muto. 6-4. La ronda de juego terminó rápidamente. Cartas de la mano de Yuji Muto. 4-2. El jugador miró a los 3 con una mirada provocativa. Parecía estar muy ansioso porque otras personas lo llamaran, y ciertamente así era. Ante tal provocación, ¿podrá el presidente tolerarla? Por supuesto, ya no pude soportarlo más, así que... Cartas de mano de Seto Kaiba. 4-5 El presidente ni siquiera se molestó en mirar las cartas que había sacado y lanzó un ataque directo. Atacó al mago oscuro con el orco sangriento. El orco sediento de sangre se giró y cargó. El desarrollador del juego levantó una ceja. ¿Estás atacando con un monstruo con menor poder de ataque? ¿Tienes Shrink encima? El presidente del club resopló con frialdad y rápidamente presionó el botón para voltear la carta boca abajo. Así es, juego. Abro la carta boca abajo con tracción para reducir a la mitad el poder de ataque del mago oscuro. El mago negro se encogió instantáneamente a la mitad en sentido físico. Mago oscuro. Poder de ataque 2500-1250. Junei gritó preocupada. Desafortunadamente, para su decepción, el juego no respondió. El mago oscuro fue rápidamente atacado por el orco sediento de sangre. Explosión. El mago oscuro instantáneamente se convirtió en fragmentos. Juegos Muto. LP4000-3350 El presidente quedó inmediatamente desconcertado. ¿No tomaron represalias? Pero justo en ese momento, el juego de repente se rió. Gané este duelo. Los 3 se quedaron paralizados de repente. Activo la carta trampa barrera de nivel. ¿Qué controlas es destruido en batalla o por el efecto de una carta del adversario? Puedes seleccionarlo. Invoca de modo especial cualquier número de monstruos desde tu deck en posición de defensa hasta que su nivel total sea igual al de ese monstruo. Los efectos de los monstruos invocados de modo especial por este efecto son negados. Los monstruos que quiero invocar son estos 5. El exodía sellado. Defensa 1000 el brazo izquierdo del sellado. Defensa a 300 el brazo derecho del sellado. Defensa a 300 el pie izquierdo del sellado. Defensa a 300 el pie derecho del sellado. Defensa a 300 al ver las 5 piezas alineadas en el campo de juego, los rostros de todos se pusieron pálidos al instante. Y eso no es todo. El juego también reveló otra carta boca abajo. El jugador levantó 5 piezas. Como he recolectado exodía, soy victorioso. Kaiba. LP4000 Houchi Katsuya. LP4000 Dark LP4000 Presidente, Honouchi y Dark. Eso era lo que estaban esperando. Esto les da a los organizadores del juego el poder de decidir quién se dividirá en grupos. Capítulo 57 Invocando a Dios Exodía lo alto de la torre de duelo, en la plataforma de duelo, Dark y Yuji están barajando cartas uno contra el otro. Así es, después de obtener el derecho a decidir el grupo, el juego no dudó en elegir a Dark quien necesitaba ser derrotado con urgencia. Dark también está en pánico porque le asustaron las aterradoras tácticas de muerte instantánea del juego durante la fase de grupos anterior. Incluso con sus cartas de Dios más poderosas, no tiene mucha confianza en derrotar a su oponente. Entonces barajó las cartas con mucho cuidado, tratando de desordenar las posiciones de los 5 ancianos del juego, e idealmente, barajar las cartas clave hasta el final del mazo. Honouchi miró al escenario con preocupación. ¿Está realmente bien que el juego enfrente a Malik tan pronto? El juego posee el mazo definitivo, Exodía, que ni siquiera un dios puede derrotar. Al presidente Kaiba no le preocupaba en absoluto perder el juego, e incluso estaba pensando en cómo ganarse a los 5 ancianos. Un movimiento en falso y podrías morir instantáneamente.
Al mismo tiempo, tuvo la premonición de que definitivamente había más de estas dos formas para que el juego reuniera fácilmente a los 5 ancianos, por lo que tuvo que encontrar una forma efectiva de contrarrestarlos. No mucho después, cuando ambos sintieron que ya se habían lavado lo suficiente, se pasaron las barajas. Faraón realmente quería reemplazar a Yuji en el juego. El juego negó levemente con la cabeza. No por ahora, mi otro yo. Aunque no puedo usar las cartas de Dios, puedo tomar prestada la más poderosa Exodia, y solo quien sea reconocido podrá controlarla por completo. Entonces te lo dejo a ti, Aibo. Por supuesto, si hay algún peligro, Faraón aún tendrá que intervenir. Pronto, Isono levantó su mano derecha. El duelo comienza. Yuji Muto. LP4000 Dark Malik. LP4000 Dark Malik lamió la pigoleta y luego la sostuvo en alto. Del milenio emitió una luz dorada, y la parte superior de la torre de duelo quedó rápidamente envuelta en una niebla negra. Esta era la primera vez que el juego se enfrentaba a una batalla tan brutal. Anteriormente, los juegos oscuros siempre habían estado a cargo de Yuji, así que estaba un poco nervioso por enfrentarse por primera vez a un duelista oscuro. Por supuesto, como puedes cambiar de jugador en cualquier momento del juego, no tengo demasiado miedo. Si uno de nosotros es derrotado, su alma será devorada por la oscuridad. Como Dark Malik todavía es relativamente débil, no puede tomar otras almas como rehenes como lo hizo en la obra original, por lo que solo puede usar las almas de los duelistas como estacas. Luego sacó una carta. Mano de Dark Malik. 5-6 cogió 3 cartas. Posición de defensa invocar guía del inframundo. Dark Malik jugó esta carta nuevamente. Guía del inframundo. Defensa 800. Haber cubierto 2 cartas más, se mostró satisfecho y anunció el final de la ronda. Mano de Dark Malik. 6-3. Cartas de la mano de Yuji Muto. 5-6 después de robar una carta, el juego inserta inmediatamente una carta de tu mano en el disco de duelo. 5 cartas de tu mazo a tu oponente. Tu oponente elige una carta de entre ellas. La carta elegida se añade a su mano y el resto se descarta al cementerio. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. Cartas de la mano de Yuji Muto. 6-5. Las 5 cartas seleccionadas por el juego fueron alineadas y mostradas a Dark Malik. Dark Malik no pudo evitar chasquear la lengua. TSK. Como era de esperar, es Exodia otra vez. Sin embargo, pronto esbozó una sonrisa. Entonces, después de eso, eligió una carta para agregarla al juego. Luego, el juego colocó esa carta directamente en el disco de duelo. Con un destello de luz, una mano amarilla gigante se proyectó frente al juego. El brazo izquierdo de la persona sellada. Poder de ataque 200. Este tipo usó las mismas tácticas que ese viejo. Al ver que el juego convocaba un componente, el presidente se sintió algo decepcionado, creyendo que usar esta estrategia era abandonar la habilidad más fuerte de Exodia. La verdadera forma del dios demonio, dios invocador Éxodo. La matriz del pentagrama abrió un portal a otra dimensión, y un Exodia completo emergió de él, descendiendo al campo del juego. Invocando a dios Exodia. 5000. Aquí se proporcionan imágenes. Actualice para verlas. Cartas de la mano de Yuji Muto. 5-4. Imposible. Nunca había oído hablar de una carta así. Y su poder de ataque es de 5000 puntos, ya estaba de mal humor, quedó atónito ante la repentina situación. Invocar a Dios. El poder de ataque de Exodia está determinado por los monstruos en el cementerio. Por lo tanto, el poder de ataque del dios invocado es solo 5000. El juego continúa, y esta carta no se ve afectada por los efectos de otras cartas. Tiene habilidades comparables a las de las cartas de Dios. Dark Malik entró en pánico inmediatamente. El juego invoca a este monstruo para protegerse de la carta de Dios de Dark Malik. Toda resistencia es válida, ya sea un dios o un monstruo. Ahora se encuentra en serios problemas. Capítulo 58. El dios que no podía jugar. Una vez que se invoca un dios de invocación con todas las resistencias, el juego puede avanzar directamente a la fase de batalla sin necesidad de realizar ninguna prueba. Use invocar a Dios. Exodia ataca al guía del inframundo, el cañón de llamas del dios demonio. El dios demonio, siguiendo la orden de ataque, desató llamas demoníacas que instantáneamente aniquilaron al demonio. Después de eso, el juego explicó, de acuerdo con el efecto de monstruo de guía del inframundo, si esta carta es destruida en batalla y enviada al cementerio, activará automáticamente el efecto de destruir un monstruo en el campo. Sin embargo, Dios invocador, Exodia no se verá afectada por ese efecto. Dark Malik era sombría. TSK, qué habilidad tan molesta. Finalmente, el juego termina con las 2 cartas de tu mano insertadas en el disco de duelo. Mi turno termina. Cartas de la mano de Yuji Muto. 4-2. Durante tu end fase. Añade uno monstruo sellado de tu cementerio a tu mano. Es una carta aterradora. Es mucho más poderosa que la que usó Gosaburo. El presidente Kaiba de repente se dio cuenta de cuán grande era la brecha entre el juego y su padre adoptivo. Cartas de la mano de Yuji Muto. 2-3 invocando a Dios Exodia. Poder de ataque 5000-4000. Que así sea. Aunque ahora invocando a Dios Exodia es muy poderosa, pero mientras mi poder de ataque sea suficiente, puedo destruirla, jajaja. Faraón. ¿Está loco este tipo? ¿Cree que las cartas de Aibo son solo para presumir? Honouchi. Así es. Presidente. Saben muy bien lo escandaloso que puede ser el juego. Mira a ese mocoso de antes, ¿no lo engañaron también para que cuestionara su existencia al ser tan estafado?
Por lo tanto, el trágico destino que le esperaba a Dark Malik ya era previsible. Mano de Dark Malik. 3-4. Dark Malik robó una carta con entusiasmo. Su rostro se hincharon enormemente. El juego inmediatamente se dio cuenta de qué carta era. Dark Malik se hizo aún más desenfrenada. Jejeje, tienes razón, esta carta es el dios más fuerte, Ragnaros el dios del sol. Mano de Dark Malik. 4-3. Sin embargo, este movimiento sorprendió a la audiencia. Faraón estaba un poco confundido. Imposible. De hecho descartó una carta divina tan poderosa, el juego negó con la cabeza. No, debe ser que el dragón alado del sol tenía alguna habilidad especial oculta que provocó que fuera descartado deliberadamente. Eso parece posible. Faraón dejó de preocuparse por eso. Simplemente no sé qué quiere hacer la otra parte. Sin embargo, la respuesta se revelará pronto. Mal de mortero con forma de demonio. Poder de ataque 1700. Mano de Dark Malik. 3-1. Hay una conspiración. Pensando en esto, el jugador de pensamiento rápido inmediatamente hizo clic en el botón y dio vuelta una de sus cartas boca abajo. Destierra es monstruo. Si alguna carta con el mismo nombre que la carta desterrada está en el cementerio de tu adversario, destierra todas las cartas con el mismo nombre que esa carta desterrada. Cartas de la mano de Yuji Muto. 3-2. Invocando a Dios Exodia. Poder de ataque 4000-5000. Tan pronto como terminó el juego, el Demon Pestle desapareció del campo de Dark Malik. Eso es bastante decisivo, ahora que su monstruo había sido eliminado, Dark Malik tuvo que abandonar temporalmente su plan original. Agrega una carta mágica de tu deck a tu mano. Mano de Dark Malik. 1-0. La pondré boca abajo y terminaré este turno. Terminó su turno decisivamente. Parece que originalmente tenía la intención de usar Monster Resurrection para revivir la carta de Dios con algún propósito, pero debido a la interferencia del juego, se vio obligado a abandonar su plan. Nota del autor sobre el lanzamiento. Hola a todos. Mi libro, El protagonista del mundo de Yu-Gi-Oh! Podría ser la misma persona, tras varios meses de retraso desde su lanzamiento, por fin estará disponible para su compra. Antes que nada, gracias a todos por su apoyo. Este es mi segundo libro de fanficción de Yu-Gi-Oh! Que publicó. La nota anterior fue muy mala. Creo que la razón probablemente sea que mi estilo de escritura es demasiado pobre y rígido. Además, escribo narrativa con frecuencia, pero no se me da bien crear contenido atractivo, por lo que se lee como un relato aburrido y monótono. He estado trabajando en corregirlo poco a poco últimamente, pero mis pobres habilidades de escritura son particularmente difíciles de mejorar. Al igual que el anterior, lo terminaré. Sin embargo, a veces es posible que se omita alguno de ellos. Finalmente, solicito humildemente a todos los lectores que se suscriban a este libro y les ruego encarecidamente que sean generosos donantes. Importante. En cuanto a los capítulos extras, lo siento, no tenía ningún borrador guardado. Aunque no estoy del todo convencido, tengo mucha confianza. JPEG. Desvergonzado, y... medio. Capítulo 59. 3 dioses. Cartas de la mano de Yuji Muto. 2-3. Solo tú puedes controlar esta carta. El rompecabezas del milenio en el pecho del juego emitió una luz dorada, y los ojos del juego instantáneamente se volvieron agudos. Dark Malik. WC, árbitro, el otro equipo cometió falta. Es simplemente demasiado hermoso. Faraón primero guardó la carta que acababa de robar y luego insertó la otra carta en el disco de duelo. 3 monstruos normales de nivel 2 o menor en tu cementerio. Invoca de modo especial esos monstruos. Cartas de la mano de Yuji Muto. 3-2. Podría ser. Al oír que debía invocar 3 monstruos a la vez, la respiración del presidente Kaiba se aceleró. Miró fijamente la mano de Yuji, sabiendo que el primer dios estaba a punto de aparecer. Dark Malik seguramente también estaba consciente de esto. En poco tiempo, Faraón había recuperado 3 cartas de la tumba. El brazo izquierdo del sellado. Defensa a 300. El brazo derecho del sellado. Defensa a 300. El pie izquierdo del sellado. Defensa a 300. Invocando a Dios Exodia. Poder de ataque 5000-2000. Faraón mostró una tarjeta roja. El brazo izquierdo del sellado, el brazo derecho del sellado y el pie izquierdo del sellado. Para invocar al dragón celestial de Osiris. Las 3 partes desaparecieron ante los ojos del rey Yan en un instante, y luego, en medio de un trueno, un dragón rojo descendió lentamente de las nubes. Con un rugido, el dragón de 2 bocas descendió detrás del rey Yan. Osiris el dragón del cielo. Poder de ataque 1000 invocando a Dios Exodia. Poder de ataque 2000-5000 cartas de la mano de Yuji Muto. 2-1. Solo tiene 1000 puntos de poder de ataque. ¿Cómo puede ser tan débil? Junei parecía estupefacto. Cállate, simple mortal. Seto Kaiba, bastardo. Ignorando la conmoción dentro del castillo, el presidente continuó. El poder de ataque de Osiris el dragón del cielo está determinado por la cantidad de cartas en la mano. Cada carta aumenta el poder de ataque en 1000 puntos. Y el punto clave es que Sky Dragon of Osiris también tiene la capacidad de reducir el acto def de un monstruo en 2000 puntos cuando entra al campo, y si esos valores llegan a 0, el monstruo será destruido. El juego invoca a Osiris, el dragón celestial, para contrarrestar resurrección del monstruo. La ciudad entonces se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Por supuesto, los preparativos para el juego no terminan ahí. En ese momento, Faraón hizo clic en el botón, revelando la otra carta que había sido cubierta antes del juego. 5 o más cartas de monstruo en tu cementerio.
Puedes añadir a tu mano hasta 3 cartas de monstruo con 1500 AD o menos, excepto monstruos de efecto de tu cementerio. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 1-4 Osiris el dragón del cielo. Poder de ataque 1000-4000 invocando a Dios Exodia. Poder de ataque 5000-2000. Bien, frente a estos dos poderosos dioses, ¿qué harás, Malik? El presidente cruzó los brazos y miró expectante. Aumentar su poder de ataque, el rey Yan lanzó un ataque. Te atacaré directamente con dragón celestial de Osiris, onda superconductora. Las enormes fauces del dragón del cielo comenzaron a acumular energía eléctrica. Este ataque sería suficiente para acabar con la salud de Dark Malik. Pero entonces Dark Malik se rió. Activa la carta mágica boca abajo resurrección de monstruo, dragón alado del sol, que duerme en el cementerio, y revive como un fénix. Un pájaro gigante, aparentemente hecho completamente de llamas, descendió detrás de Dark Malik, creando una confrontación a 3 bandas entre los 3 dioses. Apolo. Defensa 0 Z Uanquene. Agiu 4-5 Entonces el dragón del cielo desató su ataque, pero las alas del pájaro divino se transformaron en un escudo que protegía a Dark Malik, bloqueando el ataque. Luego también se lanzó el misil relámpago, pero, por supuesto, también fue inútil. Ningún ataque o efecto es efectivo contra él, jajajaja. Dark Malik estalló en una risa desenfrenada. Rei Yu se abrieron de par en par. Parecía que no había forma de derrotar a Dark Malik en esta ronda. Dark Malik se cruzó de brazos y murmuró un hechizo en voz baja. Dark Malik. LP 4000-3000 Las llamas del pájaro divino envolvieron a los 2 dioses. Juego y el juego en sí también sufrieron un golpe sustancial al mismo tiempo. Compañeros no pudieron evitar sentirse preocupados. Poco después de que las llamas desaparecieran, el dragón del cielo en el campo desapareció. El dios invocador, poseedor de todas las resistencias, permaneció ileso en el campo. Mientras tanto, el daño sufrido por King y Yuji fue compartido, por lo que parecían estar mayormente ilesos, lo que alivió a sus compañeros. Es una lástima que el dragón del cielo no haya sobrevivido ni un solo capítulo. Luego tuvimos que volver al juego. Capítulo 60 Las habilidades especiales del dios del sol lo han cambiado de nuevo. Dark Malik notó que la persona frente a él había regresado a su mirada gentil original. No importa cuánto cambies, no podrás derrotar a mi dios. Debido a la protección del dios del sol, Dark Malik se ha vuelto un poco demasiado confiado y no le teme en absoluto a su oponente. Por supuesto, esta actitud no durará mucho. En este punto, el juego inserta la carta desconocida en el disco de duelo. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 4-3 invocando a Dios Exodia. Poder de ataque 2000-5000. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 3-0. Faraón. Sin esperanza. Cartas de la mano de Yuji-Muto. 0-1 invocando a Dios Exodia. Poder de ataque 5000-4000 mano de Dark Malik. 0-1 ver la carta que había robado, la expresión de Dark Malik se volvió extremadamente feroz. Insertó la carta directamente en el disco de duelo. Activó la carta mágica carta del tesoro celestial de mi mano. Ambos jugadores pueden robar hasta 6 cartas de sus manos. El juego originalmente pensó que Dark Malik ya no era utilizable, pero inesperadamente, en este momento crucial, la carta con mayor poder de robo fue robada por un dios. Parece que tendremos que esforzarnos más para resolver esto rápidamente. Pronto, ambos sacaron 6 cartas de sus manos. Mano de Dark Malik. 1-6 cartas de la mano de Yuji-Muto. 1-6 Dark Malik se humedeció los labios y luego cogió 3 cartas. Mano de Dark Malik. 6-4. Un destello, un demonio de metal que blandía una gran espada curva fue proyectado frente a Dark Malik. Matando gigantes. Poder de ataque 1800 mano de Dark Malik. 4-3 solo entonces activó la tarjeta que había sido reciclada. Con una fuerte tormenta soplando, el dios del sol reapareció detrás de Dark Malik, pero esta vez en una forma diferente. Un dragón colosal con cabeza de águila, aparentemente hecho completamente de oro, apareció ante los ojos de todos. Dragón alado del dios sol. Poder de ataque 0 mano de Dark Malik. 3-2. Activar una carta mágica, descarta una carta de tu mano para activar una carta mágica de cadena. Cuando la carta mágica de cadena sea enviada al cementerio, regresa a tu mano. Puso una carta de su mano en el cementerio y luego recuperó Monster Resurrection. En ese momento, Dark Malik comenzó a recitar el antiguo conjuro de nuevo, pero el contenido era diferente al anterior. Por supuesto, Yuji no podía entenderlo, solo él podía. Jajajaja, el risueño Malik pronto quedó reducido a un solo ojo. Todos quedaron atónitos ante lo que vieron. Dark Malik. LP 3001 Dragón alado del dios sol. Poder de ataque 02999. El juego no se sorprendió por este efecto, ya que su efecto de carta física tiene una habilidad similar. También puedo sacrificar a otros monstruos en mi campo, permitiendo que Dios absorba su poder de ataque. Bajo los pies del dios del sol fue instantáneamente envuelto en llamas. Dragón alado del dios sol. Poder de ataque 2999-4799. Por supuesto, este poder de ataque no puede agotar la salud del juego. Sin embargo, las palabras de Dark Malik todavía hicieron que el juego frunciera el ceño. ¡Qué efecto tan interesante! Si no hubiera activado separación causal antes, invocación divina, Exodia será derrotada por esta habilidad. Afortunadamente, el tiempo de reacción del juego fue bastante rápido. Ahora que estaba listo, Dark Malik lanzó su ataque. Ataco con el dragón alado del sol.
El dios del sol reunió llamas divinas en su boca de dragón y luego golpeó al dios invocador. Habiendo anticipado esto, inmediatamente hice clic en el botón. Abrir carta trampa. Dark Malik lo interrumpió sin dudarlo. Es inútil, los dioses no se ven afectados por los efectos de las cartas trampa. ¿Pero realmente un juego no consideraría este punto? Por supuesto, eso es imposible, así que... imposible. Dark Malik fue testigo de una escena horrorosa. Las llamas divinas del dios del sol fueron atrapadas por el dios invocador con una mano. Uno monstruo de tu mano o campo al cementerio. Roba una carta de tu deck. Invocando a Dios Exodía. Poder de ataque 4000-5000. Resulta que el Exodía sellado ya había sido arrojado de vuelta al cementerio por el juego. Si ganamos esta batalla, Dark Malik estará acabado. ¿Pero es tan simple? Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon. No se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.